Hola, entonces ahora vamos a continuar con los trabajos de investigación, ¿sale? Y bueno, creo que esta es una de las modalidades por las cuales pues todo el mundo va a optar o todo el mundo ha considerado o simplemente pues cuando hablábamos de los proyectos modulares es como la primera a la que se les venía a la mente antes de conocer que existían otras opciones. Entonces, pues creo que no hace falta pues explicar mucho en detalle qué es un proyecto de investigación. Sabemos que este trabajo, pues la finalidad es generar nuevos conocimientos, aplicar métodos, interpretar algunos resultados, sobre todo con algún aspecto importante de alguna realidad social o científica que obviamente responda a una pregunta de investigación aplicando el método científico y generando pues todas las evidencias para lograr la formulación y la comprobación de una hipótesis. Entonces, pues ya hemos hablado mucho en la materia de seminario de investigación y de metodología, pues todas las partes, todo lo que conlleva un trabajo de investigación. No es el objetivo de este video, sino solamente explicarles las cuestiones pues más de fondo que debe de cumplir para poder acreditarse como un proyecto modular. Obviamente, cualquier investigación o cualquier trabajo de investigación que nosotros vayamos a desarrollar tiene que ser una idea original, ¿sí? No puede ser algo el refrito, del refrito, del refrito o algo plagiado. Tiene que pues, provenir precisamente de la observación de alguna situación o problemática en particular y que obviamente responda a una pregunta de investigación, ¿sí? Para esto, pues ustedes, al igual que con el resto de las modalidades, no van a estar solos, entonces necesitan también contar, sobre todo más en esta modalidad, con la asesoría de algún profesor en particular que tenga o sea muy bueno en esa área, que sepa de lo que está hablando, de lo que ustedes pretenden desarrollar y que además pues les pueda proveer sobre todo de las cuestiones de recursos, de infraestructura, de capacitación, de manejo de algunos equipos, etcétera, que finalmente pues a partir de ahí vamos a hacer la recolección de los datos, ¿sí? El proyecto puede desarrollarse de muchas maneras con el diseño metodológico que ustedes decidan, obviamente que cumpla o responda a la pregunta de investigación, ya sea con un enfoque práctico, o experimental, observacional, o también, ¿por qué no?, realizar una revisión sistematizada teórica que precisamente permita pues generar pues más conocimiento, ¿no? Entonces de aquí van a surgir precisamente las dos variantes que vamos a manejar, lo que son las investigaciones prácticas, que pues esto es lo que todos conocemos como trabajo de campo, trabajo de laboratorio, donde pues vamos a desarrollar nosotros una serie de actividades prácticas, vamos a partir de una hipótesis, vamos a ir desarrollando un diseño metodológico, aplicando o aprendiendo nuevas metodologías, obteniendo resultados, analizando estos resultados mediante la estadística y todo esto pues es muy padre porque a ustedes les va a permitir sobre todo desarrollar muchas habilidades, aprender a lo mejor a manejar algunos equipos o algunas metodologías que no, pues con la práctica o simplemente con las clases, pues no es suficiente. Hay muchas cuestiones que solamente son demostrativas o las hacen una sola vez en toda la carrera. Entonces, pues aquí es donde pueden ustedes aprovechar en perfeccionar y aprender y desarrollar al 100% una habilidad. Por eso es que es muy altamente recomendable que ustedes hagan investigación y que se metan y se eh, empapen de todo este mundo de lo que implica la investigación, y sobre todo pues que tengan el desarrollo de un pensamiento crítico, que vayan aprendiendo pues cómo a generar un criterio, a emitir una hipótesis, una conclusión, y aportar nuevas ideas sobre todo a nuestros conocimientos en general, ¿no? Entonces, por supuesto que esto implica pues inversión de tiempo, inversión de esfuerzos, de recursos, que les digo, la parte de los recursos ustedes no se preocupen porque pues aquí su asesor, los investigadores, de eso nos encargamos, pero lo que sí esperamos de ustedes pues es un nivel de compromiso, de responsabilidad, muchas ganas de aprender, disposición. Entonces ahí es donde tienen que pensar y valorar que si la idea es desarrollar también una investigación de este tipo, pues irla planeando o gestionando pues desde antes, ¿no? No dejarla como hasta el final, porque las cosas, aunque nosotros las planeemos de alguna manera, no siempre salen como las deseamos, ¿sí? Por otra parte, también tenemos la otra variante, que son las investigaciones teóricas, que implican pues ahora sí que una búsqueda bibliográfica. No crean que es más fácil, también tiene su chiste y también implica pues sentarnos, trabajar, pensar de alguna manera
cómo voy a organizar y a sistematizar toda esa información. Hay metodologías específicas para la búsqueda y la sistematización de la información. Debemos de aplicar ciertos criterios para que las fuentes que nosotros estemos consultando cumplan con ciertos criterios y ciertos requisitos que nos van a permitir que nuestro trabajo, nuestra revisión sea confiable y que por ende podamos hacer un análisis crítico de toda esa información. ¿Sale? Entonces, pues aquí en lo que tenemos más diversidad, sobre todo es con las evidencias en las cuales podemos evaluar el desarrollo de este trabajo de investigación. Aquí, por ejemplo, tenemos consideradas 6 opciones. La primera de ellas es desarrollar un protocolo. Ustedes ya han hecho en algunas materias desarrollar un protocolo de investigación. Entonces, aquí nosotros lo que pues, es meramente de nuevo generar un documento donde esté todo el plan seguido en la investigación con las partes que ya conocen, los antecedentes, la justificación, hipótesis, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía, etcétera, ¿sí? Aquí, ligado sobre todo a lo que les comentaba de la modalidad de titulación, estamos considerando seriamente que el hecho de que ustedes, por ejemplo, ya puedan desarrollar un protocolo de investigación, pues sea como el protocolo de su tesis y que ustedes terminen, complementen, amplíen más ese criterio y entonces ese mismo trabajo le den seguimiento y pueda hacer ya su tesis y con eso se puedan titular. Sí, entonces ojo ahí, porque queremos que también ustedes se vayan por hacer investigación y que ojalá que se titulen muchos por tesis. Sí, somos una carrera científica, somos una carrera que la esencia como tal es la investigación y el desarrollo de conocimientos científicos y tecnológicos y nos estamos quedando atrás un poquito en el desarrollo de este tipo de investigaciones y tesis. Sabemos que muchos de los factores pues son precisamente porque no hay tiempo, porque no hay recursos, etcétera, pero parte de las modificaciones que hemos hecho precisamente a los lineamientos es para que podamos favorecer y estimular el desarrollo de más trabajos de investigación. Entonces, por favor, considérenlo mucho, ¿sí? Si por su situación particular pues no pueden desarrollar un trabajo de este tipo, entonces existen por ejemplo otras opciones, como por ejemplo hacer una monografía, ¿sí? La monografía pues consiste en investigar nuevamente, hacer una revisión bibliográfica sistematizada, compilando diferentes fuentes. La diferencia entre por ejemplo una tesis y una tesina, porque la monografía la podrán llevar a esta modalidad de tesina, es que ya no sigue una hipótesis o no sigue un criterio, o sea, como tal de comprobar o no algo, ¿sí? Sino que simplemente, pues, mi objetivo es compilar, resumir, investigar, indagar, integrar de alguna manera y pues la metodología que sigo para hacer esta búsqueda pues es muy variante, ¿no? Y pues yo todo eso lo compilo y eso serían como mis resultados, ¿sale? También es muy factible que ustedes participen en algunos eventos de carácter científico, como lo son algunos foros, congresos, exposiciones, simposios, donde haya oportunidad de que ustedes también presenten los resultados de sus avances o de sus proyectos de investigación. Entonces, en este caso también podrían desarrollar un cartel, ¿sí? O dar una ponencia. La ponencia muchas veces en los congresos lo dicen como presentación oral o exposición oral, ¿sí? Entonces, ya sea de alguno u otro, el punto es que ustedes puedan también tener la facilidad de transmitir todos esos conocimientos con estos recursos que precisamente pues provienen de los mismos resultados que ustedes han obtenido, ¿sí? Si ustedes van y participan en algún congreso o algún evento científico de este tipo, pues muchas veces van a obtener una constancia y para nosotros pues nos queda más que claro que el simple hecho de que hayan aceptado su trabajo para presentar en un evento de tal magnitud, pues cumple precisamente con los requisitos de calidad y ya no es necesario pues como tal que a nosotros nos los presenten o nos los muestren para evaluar. Si no lo tienen, pues entonces pues habría momentos o habría fechas específicas para que pues en algunos de estos lo pudieran presentar pues precisamente pues con nosotros en la escuela, con una serie de evaluadores que les harían preguntas con respecto a su proyecto, ¿sale? También aquí, por ejemplo, entraría en esta categoría, lo movimos de modalidad, los reportes de estancias de investigación. Sabemos que cada año, bueno, creo que este año en particular no va a ser posible, pero cada año hay una muy alta movilidad en cuestión de que muchos alumnos se van de estancias de investigación o de verano del fin o de la Academia Mexicana de Ciencias o de otras convocatorias
a desarrollar trabajos de investigación con otros investigadores, en otras universidades, en otros centros, y pues la verdad es que es todo eso que ustedes aprenden durante el verano, pues también nos queda más que claro que es una muy buena oportunidad y que por ende, pues si nosotros nada más nos hacen un resumen o nos plasman en un documento por escrito todo lo que ustedes aprendieron, lo que vieron, lo que desarrollaron, pues qué mejor, ¿sale? Entonces aquí también entraría esta evidencia y finalmente, también, ¿por qué no? El hecho de que ustedes puedan desarrollar o llegar a publicar sus resultados. Estoy hablando de publicación de artículos científicos, capítulos de libro, textos completos, artículos de difusión o de divulgación. Entonces, ¿por qué no? ¿Sí? Revisiones. Entonces, sé que es un poquito un proceso más complicado, más complejo. Sin embargo, no es imposible tampoco, ¿sí? Lo que les decía hace en otro video. No sirve de nada que nosotros nos quedemos con todo este conocimiento si no lo difundimos, si no le llega o no le sirve, por ejemplo, a otro investigador en otra parte del mundo, si no transmitimos ese mensaje, si no le demostramos al resto de las personas que también trabajan sobre la misma línea de nosotros qué cosas ya se han hecho y qué no. Sí, porque también eso nos sirve de base y nos sirve para generar un estado del arte de un tema en particular. Entonces, todo esto necesitamos difundirlo. Una manera, les digo, es a través de los congresos, de las exposiciones, de los simposios, pero también pues tenemos la manera en la actualidad de generar estos medios digitales y publicarlo y que si ustedes pueden, porque también los hemos tenido casos de alumnos que han llegado a tener publicaciones inclusive antes de egresar de la carrera, también es más que suficiente para nosotros. ¿Sale? Entonces, todas estas variantes, valórenlas y platícanlas muy bien, sobre todo cuando ustedes vayan a tocar puertas, cuando estén con algún profesor investigador y que digan, ¿sabes qué? Yo quiero desarrollar un proyecto de investigación, pero también hay que poner las cosas claras, ¿sí? Hay que sabernos comunicar y hay que saber negociar y saber qué es lo que espera este profesor o este investigador de nosotros, a qué me voy a comprometer yo y qué productos vamos a obtener como evidencia de que yo estoy trabajando, ¿no? Si a lo mejor ese investigador dice desde el principio, sí, se los plantea, les dice, ¿sabes qué? A mí me gustaría mucho que tu trabajo lo vayamos y lo presentemos en un congreso, pues adelante. O sea, si les dicen, no, sabes que a mí me gustaría que esto va para tesis o esto va para publicación, entonces piénsenlo bien para que sepan enfocar a qué modalidad, perdón, a qué evidencia o si se van a comprometer a dos cosas, por ejemplo, ok, a un congreso, pero también esto va para tesis o a un congreso, pero esto también va para publicación. Entonces, que no haya problemas ni malentendidos para que no dejen el trabajo botado. Creo que eso es lo peor que podrían hacer y hablan pues muy mal de ustedes, sobre todo de su nivel de compromiso. Entonces, todo esto pues, como dicen, cuentas claras, amistades largas desde el principio, ¿sí? Finalmente, pues, ¿qué aspectos importantes ya más como de criterios de forma y debemos considerar en esta modalidad de trabajo de investigación? El número de integrantes. Aquí sí, de manera muy puntual, vamos a ser más estrictos con respecto al número de personas que desarrollan trabajos de investigación. De 1 a 3 creemos que es más que suficiente, sobre todo porque para algunos profesores o investigadores hacerse cargo de un mayor número de estudiantes es complicado y a veces también los recursos no dan para mucho. Si en alguna situación ustedes consideran que se requieren más personas para poder desarrollar el proyecto, adelante. Nada más, nuevamente les recuerdo que tiene que ser debidamente justificado y queda a aprobación por el comité de proyectos modulares, ¿sí? Como les mencionaba, hay algunos trabajos que no necesariamente se tienen que presentar, como lo son los protocolos, las monografías, los reportes y las publicaciones. Eso va vía electrónica y es más que suficiente para hacer nosotros la evaluación. Y si están pensando en desarrollar un cartel o una ponencia, entonces ahí pues sí tendría que exponerse, ¿sí? Es importante mencionar que todos los integrantes deben estar presentes a la hora de la exposición. Entonces, para que luego nosotros les avisamos fechas y tiempos para que se organicen con sus actividades, sobre todo si ya están trabajando o cosas así, ¿sale? Y los apartados pues van a depender si es un trabajo de investigación práctica, pues lo que ya saben y que ya les platicaba, antecedentes, justificación, hipótesis, objetivos, metodología, resultados, discusión, conclusiones, bibliografía. Y si es una investigación teórica, pues nada más con que tenga la introducción, desarrollo, conclusiones y bibliografía es más que suficiente. ¿Sale? Entonces, pues esto es todo con respecto al trabajo de investigación. No duden en preguntarme alguna inquietud o cualquier duda que tengan al respecto, ya sea a mí o a la maestra Susana o a la doctora Betty. Hasta luego.